Hoy día tenemos la inmensa suerte de tener al presidente García, presidente del Banco Latinoamericano de Desarrollo, CAF, América Latina. Cumple 25 años de encabezar al Banco de Desarrollo. Es su último mandato. En el mes de abril el banco tendrá otro presidente. Y esta entrevista es un espacio para hacer un balance de los últimos 25 años. CAF hace 25 años era un modesto banco, de hecho se llamaba Corporación Andina de Fomento, era limitada a la zona andina y con relativamente pocos recursos. Hoy en día, 25 años después, es uno de los bancos de desarrollo más importantes del mundo, con actividades en toda América Latina. Entonces, es un balance bastante impresionante, el balance del presidente García. Entonces, vamos a escuchar el balance que hace él de sus últimos años y ver después cuáles son las perspectivas de cara al futuro, tanto para el banco como para América Latina en general. Bienvenido, presidente García. No, con mucho gusto de estar aquí en Sanspo, una institución que apreciamos tanto y con la cual hemos construido una relación de cooperación muy interesante y que, bueno, estoy seguro que va a seguir en el futuro. Así que, bueno, más aún próximo a concluir mi mandato de, 25 años, no quería dejar la institución sin venir a saludarlos y conversar un poco sobre los temas más importantes. Y sí, tú decías, bueno, ¿cuál es el balance de 25 años? Quizá la primera cuestión es, ¿por qué decidí optar por ir acá? Bueno, la verdad es que yo, mi carrera, desde la universidad, cuando estaba sacando mi posgrado, si yo tenía una ambición era trabajar como economista en ciencias políticas en un organismo de desarrollo. Y dije, trabajar en el BID, en el Banco Mundial. En esa época estaban los órganos de la Alianza para el Progreso. O la otra cosa, cuando vuelva a mi país, me gustaría estar, y quizá me gustaría estar en el gobierno en algún momento, en alguna posición que esté muy ligada a los temas de desarrollo, un ministerio de finanzas, y más que finanzas, un ministerio de planeamiento, de planificación, en fin. Bueno, he tenido suerte porque las coincidencias han hecho que mi carrera, básicamente 50 años de que comencé mi primer trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, y yo creo que salvo un par de años, 3 años que he estado más en el sector privado puro, digamos, el resto he estado en 17 años en el BID, en 2 oportunidades, y 25 en CAF. 3 años he sido subgerente general de un banco de desarrollo privado muy interesante en Bolivia, y el resto he estado en función de gobierno como viceministro de Planeamiento y Coordinación, Banco Central, y ministro de Planeamiento y Coordinación, jefe de Gabinete Económico en diferentes épocas. Entonces, desde este punto de vista, lo que pensé cuando estaba en la universidad, no puedo ser más que agradecer que he tenido la oportunidad de hacerlo. Y digamos, ¿por qué CAF? Porque yo aprendí mucho en el BID, cuando estaba en el BID, me tocó conocer a CAF, CAF naciente, digamos, en la capacidad que yo en un momento en mi carrera en el BID era el director de un área que se llama instituciones financieras y que era industrias e instituciones financieras. O sea, en otras palabras, en ese cargo yo tenía la responsabilidad de mantener la relación del BID con toda la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe, o sea, de México a la Argentina, a Centroamérica, al Caribe, en fin. Y en ese marco conocía a CAF, y más aún ayudé al tercer presidente que tuvo la institución a hacer una organización, adecuar la institución. Entonces, ahí la conocí. Luego, ya en mi capacidad de ministro y jefe del Gabinete Económico y Social de Bolivia, me tocaba ser miembro del directorio de CAF. Se iba a Caracas, me reunía y llegué a ser presidente de la Junta Directiva. Entonces,
cuando se abrió la posibilidad de una elección en CAF, no fue mi país, sino fue Colombia, que el canciller de ese momento, que era Luis Fernando Jaramillo, en el gobierno de Gaviria, que había sido mi jefe en el BID, él me dijo, oye, ¿y no has pensado en él? Porque si eres tú candidato, nosotros te apoyamos por tu experiencia. Bueno, y esa fue la razón. Y vi además que había un potencial muy grande para esa institución, porque tenía características en su convenio constitutivo, que es lo que le dio origen, que eran diferentes a las tradicionales de los organismos como el BID, el Banco Mundial, el Banco Asiático. Había unas características de flexibilidad en el convenio que permitían dar saltos cualitativos y una gobernanza que permitiría, si se hacían bien las cosas, un manejo que no tenga interferencias de carácter político. Había que manejarlo bien. Entonces, es eso que acepté. Entonces yo vi que, y dije, en el momento que tuve mi primera reunión con el staff senior de CAF, el primer día que estuve allá, yo les dije que habían 3 puntos que yo pensaba que eran estratégicos. El primero era que ya América Latina estaba saliendo de la crisis de la década perdida, de los años 80, donde CAF, en forma modesta, pero muy importante, apoyó a los países andinos, especialmente a Perú, que estaba en una situación muy difícil, con líneas de crédito, pero más de corto plazo, porque se había cerrado el mercado de los bancos por la crisis de la deuda. Eso cumplió, pero ya se estaba saliendo de eso. Entonces yo dije, esto está muy bien lo que hemos hecho, pero ahora tenemos que entrar en temas relevantes al desarrollo que tienen que ver más con la inversión. Y el sector en el que deberíamos incursionar se llama infraestructura. Me miraron y me dicen, mire, presidente, eso es para bancos grandes, es para el BID, para el Banco Mundial, muy difícil. Paso al segundo punto. Dije, para poder actuar en una forma adecuada, no podemos quedarnos con 5 países. Tenemos que ampliar la base a otros países de América Latina y, en la medida de lo posible, mantener la identidad regional. Es decir, tratemos de hacer un banco en el cual los accionistas, los dueños, son de América Latina y el Caribe. Levantó la mano otro de los estudiantes. No, mire, eso es muy difícil. Hemos tratado con Brasil, imposible. No. Tercer punto, digo, tenemos que tener independencia financiera, para lo cual es clave poder insertarnos en los mercados financieros de capital, por un lado, y por otro, expandir nuestro relacionamiento con otras instituciones y países alrededor del mundo. Pero lo de los mercados financieros es clave, porque ahí es donde está el grueso de los recursos. Pero para eso se necesita lograr el reconocimiento de las agencias de rating y tener un grado de inversión. Silencio, nadie dijo nada. Terminó la reunión, salimos, y ahí en los pasillos ya, yo me enteré después, los comentarios, este tipo está perdido. Lo primero, en infraestructura, no, eso es difícil, imagínate, ¿qué vamos a poder competir con el BID, el Banco Mundial? Segundo, expandir, eso no se puede, es difícil. Brasil nos ha dicho que no le interesa el uno al otro. Y lo tercero, olvidémonos, este señor todavía piensa que es el tesorero del Banco Interamericano, porque yo había sido tesorero y mi relación con los mercados. Bueno, para hacer una síntesis, esos 3 factores los articulamos en una estrategia que fue la que permitió que CAF crezca y que vaya de ser un banco de 5 países a los 19 que tiene hoy día, y que de prestar $400 millones al año, 80% de eso en comercio, a prestar últimamente $13,000 millones, donde el grueso del financiamiento está dedicado a
el financiamiento de la inversión en el sector público y privado, en infraestructura, en el desarrollo social, y que se logró el grado de inversión, y no solo se lo logró, hemos tenido 14 upgrades y que nos llevan a un doble A menos, lo cual nos ha dado la competitividad para hacer. Entonces, eso sirvió para atraer a los países. Ejemplo, con Brasil, yo me reuní con el presidente, el ministro de ese momento de Brasil de Hacienda, que se llamaba Fernando Henrique Cardoso. Me recibió y me dijo, mira Enrique, muy interesante tu institución, pero la verdad de las cosas es que mis burócratas me dicen, ¿para qué vamos a ser miembros de un banco que solo podría financiar comercio, trade, entre un país andino y Brasil? Para eso no sirve. Pero me dicen, ¿por qué no podrían ustedes financiar, por ejemplo, las carreteras que unen Brasil con Venezuela, o tu país, en el caso mío Bolivia, ha descubierto gas y eventualmente va a tener que construirse un gasoducto? Yo le dije, no se puede hacer eso, evidentemente, pero eso se puede cambiar. Y en efecto, yo volví a Caracas, el siguiente directorio, que además es la otra diferencia, el directorio de CAF no es como en el BID, el Banco Mundial, Banco Asiático, de funcionarios que viven en Washington o en Manila. No existe un directorio residente, el directorio son los ministros. Entonces, reunir los ministros, vendimos la idea de que CAF debería financiar proyectos de inversión con énfasis en la integración. Eso se aprobó. Y esa fue la base para que ya en el gobierno que llegó un año más tarde, que fue Cardoso, entrara Brasil. Y luego eso atrajo a Argentina, a Uruguay, a todos los de Mercosur, y eventualmente se añadieron Panamá y se añadieron Trinidad y Tobago, Jamaica y otros países. Entonces, ese ha sido un factor muy importante en la transformación. Y esos países luego se transformaron ya en miembros plenos. O sea, hoy día es una membresía plena. Entonces, ese ha sido, yo diría, la evolución de la institución en todos estos años. El tema de las infraestructuras es un tema fascinante porque a pesar de los esfuerzos históricos que ha hecho CAF, bueno, el BID también, etcétera, todavía se habla de un déficit en la región. O sea, y a pesar también de esa gran iniciativa que lanza Cardoso en el 2000, la integración de las infraestructuras, etcétera, se ha trabajado mucho el tema y a pesar de eso todavía se escuchan muchos comentarios. Evidentemente. No, mira, si hay un tema entre los temas estructurales que hay que atacar, sigue siendo el de la infraestructura, para ponerlo en términos concretos. No obstante los esfuerzos que se han hecho, América Latina invierte 3% del Producto Interno Bruto en infraestructura. Comparemos con Asia, los países 8 o 9%. Nosotros, igual que CEPAL, igual que el BID, el Banco Mundial, pensamos que el mínimo que se requiere para cerrar esa brecha es 5 a 6%, que sea el doble. Ahora, para hacer eso, no basta decir voy a hacerlo, es cómo hacerlo. Y aquí vienen los grandes desafíos que tienen que ver con muchas cosas. Uno es la capacidad de tener una planificación estratégica que defina prioridades en materia de energía, en materia de carreteras, en materia de agua, en fin. ¿Y eso quién tiene que hacerlo? Eso no lo hace el sector privado, eso lo hace el Estado. Segundo, hay que preparar proyectos con estudios de factibilidad integrales que cubran lo técnico, lo económico, lo financiero, los impactos sociales y algo muy importante, el tema ambiental. Y el otro tema es el financiamiento. El Estado solo no puede hacer eso, no tiene los recursos. Entonces hay que buscar mecanismos en los cuales hay una participación pública, privada, y en muchos casos el ceder que el sector privado sea el que lleve adelante esa inversión. Hay que ser imaginativos, hay que crear mecanismos para movilizar el ahorro interno de los países, los fondos de pensiones, las compañías de seguro, por un lado, en lo interno, y segundo, atraer
a los fondos que existen, por ejemplo, en los sovereign funds que existen en el mundo e inversionistas. Entonces, ese es un trabajo en el que nosotros hemos desarrollado ya en los últimos años esa capacidad. Hemos creado ese tipo de fondos en Colombia, en Uruguay, y estamos trabajando en esquemas similares en Brasil, Argentina y Perú. Y desde luego los otros organismos, el caso del BID, el caso del Banco Mundial, IFC más concretamente, también están moviéndose en esa línea. Pero eso, el rol de los multilaterales es más allá del financiamiento de los recursos financieros, es la capacidad de ayudar a los países y a los clientes a tener estructuras de financiamiento de proyectos que sean sanos y que tengan un impacto verdadero en el desarrollo, que no se hagan elefantes blancos, que a veces es la costumbre en varios países. Sí. Usted mencionó el esfuerzo de planificación que deben hacer los gobiernos, y es cierto que hay muchas diferencias entre los países en términos de capacidad de los estados a precisamente llevar a cabo ese ejercicio de planificación. ¿Cuáles son los mejores alumnos? No, mira, yo quizá de formación académica y de formación de experiencia, y yo creo que en estructura de gobierno que tenga un ministerio fuerte de planificación, planeamiento del desarrollo, que tiene la capacidad de mirar objetivamente el balance entre lo macro, lo micro, lo sectorial, lo económico, lo social, que no tiene una preferencia con uno de los objetivos, porque ¿qué sucede? Cuando lo que pasa en la mayor parte de los países hoy día, que el ministerio fuerte es el Ministerio de Finanzas, ¿qué sucede? Son muy competentes, son muy buenos, pero su responsabilidad número uno es la estabilidad macro. Eso es lo que ellos tienen que preocuparse, de que no haya inflación, tienen que preocuparse que el déficit fiscal sea bajo, bueno, ese tipo de cosas. Pero no necesariamente tienen la función de mirar globalmente todo lo demás. Lo mismo, si es un ministerio del área de la infraestructura, piensa que los recursos existen y que hay que hacer todo. Y si es el social, lo mismo. Entonces, tienes necesidad de un lugar donde se pueda tener un balance. Y el modelo de los ministerios, de ese tipo de ministerio, que fue una iniciativa que la tuvieron los brasileños hace muchos años, ¿no? Que es el Ministerio de Plan, y que en el caso de mi país se aplicó eso, ya no existe lo mismo, pero era un superministerio, ¿no? Porque si no, el problema es que la conciliación de ese balance entre lo macro, lo sectorial, lo internacional, termina siéndola el presidente de la República, y eso no es bueno, ¿no? Entonces yo creo que hay que retomar en una forma creativa esos mecanismos. Colombia tiene, por ejemplo, si bien no tiene un ministerio, sí tiene una oficina de planificación que tiene mucha fuerza, y creo que ayuda a ese proceso. Otro tema importante es el del medio ambiente también, porque en la época de los militares en Brasil, cuando pensaban desarrollar infraestructura en la zona amazónica, no se pensaba nada en medio ambiente, ahora es diferente. Ahora ha cambiado totalmente, por eso yo digo que el tema ambiental debe estar inmerso de partida. Ejemplo, cuando hago un estudio para definir una carretera, hay varias opciones técnicas. Para decidir qué opción vamos a tomar debe incorporarse de partida un assessment de los temas de los impactos ambientales y tomar la decisión de qué opción técnica voy a tener en función de eso. No esperar a que esté todo listo solo para llamar a unos consultores para hacer un estudio para mitigar el daño. Exacto, sí. Y CAF está siempre apoyando ese tipo de... Es decir, si tú me preguntas qué cosas son las más importantes que hemos hecho ya en el plano no del financiero, sino del conceptual, hemos fortalecido las áreas sectoriales y hemos tratado de incluir para ese proceso áreas fuertes en el área ambiental, en el área de mitigación de riesgos en generales, el área de análisis de riesgo que sea independiente, para que al mirar las operaciones haya un buen balance
entre el tema económico, técnico, social, financiero y ambiental. Sí, y bueno, y si para cerrar ese tema, pero si comparamos la América Latina de hace 30 años con la de hoy, ¿se podría considerar que se superó esa etapa, digamos, de disponer de un mínimo de infraestructura para facilitar la integración regional o todavía es un obstáculo importante Es como un lo era obstáculo. antes? Es decir, ha habido, el programa IRSA es un buen programa, pero no, estamos muy lejos. Y lamentablemente yo veo que los procesos de integración no han, más bien han retrocedido por diversos factores. Es precisamente un desafío, yo creo, a futuro, especialmente en el ambiente internacional existente, replantearse la integración regional como un objetivo central, pero en forma pragmática. CAF tiene dos pilares en su misión. Uno es el desarrollo sostenible, entendido como el balance entre la estabilidad macroeconómica, la eficiencia micro, la institucionalidad y el equilibrio social y ambiental. Ese es para nosotros el desarrollo sostenible, no es meramente la parte ambiental, es el conjunto. Y el otro pilar es la integración regional. Yo siempre digo, la integración regional no debe verse como un lujo, sino como una necesidad. Necesidad en el plano económico para pasar de lo que todavía prima en América Latina, que es un modelo de ventajas comparativas tradicionales. Los momentos de la bonanza en las materias primas, América Latina le va muy bien, en los momentos de la caída le va muy mal. Bueno, eso ha sucedido. En los 2000 hasta los últimos años ha sido una época de oro en el precio de las materias primas. Eso ha sido una bendición que le ha permitido a países exportadores de materias primas tener un buen crecimiento económico, tener estabilidad macro y poder haber hecho reformas para sacar a la gente de la pobreza y crear una nueva clase media importante. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Que ha habido complacencia, que no se ha aprovechado ese periodo de bonanza para hacer las reformas, para ir a un modelo de ventajas comparativas dinámicas y ventajas competitivas. En otras palabras, un modelo que dé valor agregado a los recursos naturales con tecnología, innovación y entre a nuevos productos y servicios en cadenas que deben vincularse con las cadenas mundiales. Pero para eso se necesita que los países trabajen juntos, que combinen talentos, que combinen experiencias, que combinen logísticas, que combinen empresas, todo eso. Entonces, es un nuevo enfoque que hay que trabajar, que nosotros lo pregonamos y que, claro, no es fácil hacerlo de inmediato, pero es una tendencia que debe seguirse. Más aún si uno piensa en que en los últimos meses se está viendo una tendencia proteccionista a nivel global, es decir, la posición que muestra en su primer mes de gobierno el presidente Trump indica de que hay un cambio de enfoque, lo cual afecta a América Latina, especialmente a países como México, pero a todos. Consecuentemente, el lado positivo es que reflexionemos, trabajemos juntos, hagamos las cosas entre nosotros, no para cerrarnos, sino para ser más efectivos internamente y nuestra relación externa. Sí, se habla mucho de las famosas cadenas de valores regionales y es cierto que no es nada fácil trabajar para que se elaboren esas cadenas y no va a ser fácil reemplazar a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo ciertos sectores como automotriz, por ejemplo, es difícil imaginar, ni siquiera Argentina y Brasil tienen esa capacidad de armonizarla. Bueno, es precisamente, yo creo que estamos a un mes de la posesión del presidente Trump, han pasado muchas cosas, se ha hablado mucho, pero como dice en inglés, let's wait and see. Yo creo que con calma, mirando las cosas, viendo las realidades, por ejemplo, el caso de México, la integración que tienen en la industria automotriz en las demás es increíble, porque si producto comenzando a elaborarse, sale de México, va a Estados Unidos, en Estados Unidos va a un paso adicional, vuelve, entra y sale. O sea, yo no sé si han medido todos esos impactos, creo que no. Entonces hay que mirar con
con cierta prudencia y cierta cautela. Pero ¿usted considera que es un momento histórico que se asemeja un poco, por ejemplo, con el fin de los 60, con Nixon, Kissinger, que tenía una indiferencia un poco agresiva, que favoreció mucho el regionalismo exacto. latinoamericanismo? Sí, yo creo que eso es, evidentemente sería lo más próximo de todos los gobiernos de Estados Unidos, quizá ese momento, que es un incentivo para que se fortalezcan mecanismos de la región. Y también, yo diría, una mirada más amplia a las relaciones con Europa, ¿no? Que creo que es clave. Hay un enamoramiento muy grande con China, en fin, está bien, pero no es, yo creo que con Europa hay una serie de temas de complementariedad, valores culturales, una serie de temas que hay que replantear, hay que fortalecer. Sí, y de cara al futuro, ¿cómo ve el proceso precisamente de integración regional en América Latina? Porque en la última década se trabajó mucho esa idea de un regionalismo post-comercial, o sea, la UNASUR, por ejemplo, no tiene en su agenda el tema comercial, y se pensó en profundizar cooperaciones tipo, por ejemplo, los convenios de los años 70 en la Cuña Andina, o sea, con una agenda diferente, cultura... No, mira, yo creo que hay que poner los pies en la tierra. La integración es un proceso integral donde lo cultural, lo deportivo, lo social es parte de ello. Pero si no tienes la base, que es la económica, eso es cuento. Es lo mismo que en una política de Estado en un país. Si no tienes una base de estabilidad macro y una base del sector productivo que te permita crecer en la economía para crear oportunidades de empleo, para crear posibilidades de exportaciones de calidad, los otros temas van a quedar en el aire. Y la integración, si no se habla de los temas económicos, a mi juicio es bla bla. Entonces, pero bueno, yo sé que el presidente para un tiempo más de la CAF no habla política, pero bueno, se está acercando el fin del ciclo histórico de los gobiernos de izquierda y desde la victoria de Macri en Argentina ya vemos ahora más presidentes favorables a una concepción de la integración centrada en el comercio precisamente. O sea, lo ve usted, independientemente de la polémica izquierda-derecha, lo ve como un factor favorable. Yo en favorable. Lo que pienso es que los latinoamericanos debemos dejar de ir a extremos. Cuando éramos estatistas vamos al extremo. Y cuando hablamos del mercado vamos al extremo. Creo que lo oportuno es una síntesis, donde evidentemente, y vuelvo al principio, si vamos a hablar de la integración, tú no puedes hablar de integración si no hablas de los sectores productivos, de la eficiencia microeconómica, de la estabilidad macroeconómica y de la importancia que tiene crear el sustento para un crecimiento económico que en un esquema de integración se hace mucho más expansivo. Pero eso es clave. En ese sentido, yo creo que varios de los gobiernos están en línea con trabajar en eso, pero no solo el comercio, hay que mirar todo el conjunto. Ahora el asunto es cómo lograr la sinergia entre los países que tienen posiciones un poco diferentes, pero yo creo que el sentido común está volviendo a la región. Yo veo que la mayor parte de los países van a tener que trabajar esa línea y yo creo que es positivo lo que está pasando. Ok, para cerrar, última pregunta. Bueno, la CAF llegó a un tan éxito, una situación tan exitosa. ¿Cuál sería su deseo para su sucesor? ¿Y cómo puede seguir creciendo la CAF? ¿Y qué perspectiva? Yo creo que ese proceso de haber elegido a Luis Carranza ha sido un proceso transparente, competitivo. Se trata de un profesional experimentado, serio, maduro, que por lo que he podido percibir, de lo que converso con él va a construir sobre lo existente. No es de los fundacionalistas sistémicos crónicos que aparecen, que descubren el mundo el día que llegan, no es así. Al igual que hice yo he basado mi éxito en los éxitos que tuvieron los anteriores, que le puede dar un salto, sí, pero
reconociendo que mis antecesores hicieron lo mejor que se podía en las circunstancias políticas, económicas, internacionales y nacionales. Yo veo que hay un campo muy grande de consolidar los logros, y no solo eso, tener la capacidad y la visión de adaptarse permanentemente. Hay que reinventarse permanentemente. Lo que era importante hace 10 años no es importante hoy, o no es tan importante. Y lo que hoy estamos hablando posiblemente necesite reverse al futuro. Entonces yo estimulo a que mi sucesor tenga la capacidad y la dinámica para seguir ese estilo que hemos tenido en CAF, reinventarse periódicamente en temas de prioridades, en temas de organización, en temas de productos y servicios, en fin. Muchas gracias. Muy bien.